Hola, buenos días. El día de hoy vamos a probar, dos teoremas, el teorema de Rolle y el teorema del valor medio, además de varias consecuencias de ambos resultados. En particular, me gustaría enfatizar que el teorema del valor medio, desde mi muy personal punto de vista, es el teorema de cálculo 1. Es un teorema que se utiliza mucho más adelante, no solo en cálculo 1, sino en cálculo 2, 3, 4, pero a diferencia de otros resultados que también se utilizan, este se sigue usando en la forma que vamos a ver. Otros resultados como teorema del valor intermedio, el que las funciones continuas alcanzan máximos y mínimos, todo ese tipo de cosas más bien se generalizan. Pero el teorema que vamos a ver hoy en la forma actual, así en la forma de cálculo 1, se va a seguir utilizando en los siguientes cursos de cálculo. Y bueno, es un teorema muy bonito. Vamos a ver la demostración, vamos a ver la interpretación geométrica y vamos a ver algunas consecuencias de estos dos teoremas. Ok, entonces comencemos por el teorema de Rolle, que básicamente lo que dice es lo siguiente. Vamos a considerar una función continua definida en un intervalo cerrado y acotado y vamos a suponer que f de a es igual a f de b. Y además, supongamos que la función f es derivable en todo el intervalo abierto a, b. ¿Sí? Puede que en los extremos no sea derivable, pero en el interior del intervalo ahí sí va a ser derivable. Entonces el teorema de Rolle nos dice que va a existir un elemento en el intervalo abierto a, b cuya derivada es igual a 0. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos primero a ver cómo se ve esto. Imaginemos que aquí están los ejes y aquí está A, aquí está B, y lo que sabemos es que en esos puntos la función vale lo mismo. Después yo no sé qué haga, pero lo que me dice el teorema es que en algún momento va a haber un punto en el cual la derivada sea 0. ¿Sí? Eh, es decir, la recta tangente pues va a ser paralela al eje X. Entonces vamos a demostrarlo. Para ello quiero recordar eh, dos asuntos. La primera es que si f es continua, o más bien como f es continua, porque ya sabemos que es continua, pues alcanza el máximo y el mínimo. ¿Sí? Entonces existe C1 y C2 en el intervalo cerrado a, b, tal que f de C1 es mayor o igual que f de x y este a su vez va a ser mayor o igual que f de C2 y esto para todo x en el intervalo a, b. En otras palabras, lo que acabo de escribir es que la función f alcanza el máximo en C1 y el mínimo en C2. ¿Sí? Eso porque la función es continua y es uno de los teoremas fundamentales de las funciones continuas. Muy bien. La segunda cosa que quiero recordar, y aquí va a ir el primer caso, si el C1 o el C2 estuviera dentro del intervalo AB, entonces como f alcanza un máximo, en particular está alcanzando un máximo local, bueno, es un máximo global, pero también es un máximo local y en el teorema que vimos el video pasado nos decía que en este caso la derivada ahí se anula, pero para ello necesitamos que C1 esté en el intervalo abierto. Y lo mismo, si C2 estuviera en el intervalo, como f alcanza un extremo en C2, pues entonces la derivada aquí se anularía.
Entonces lo voy a escribir como una observación. Entonces, si C1 estuviera en el intervalo A, B, pues entonces f' de C1 sería igual a 0, ya que, eh, f alcanza un máximo global y por lo tanto un máximo local en C1. Análogamente, si C2 estuviera en el intervalo abierto A, B, pues también tendríamos que f' de C2 sería igual a 0, ya que en este caso se alcanzaría un mínimo global y por lo tanto un mínimo local, y cuando se alcanza en un punto en el interior del intervalo, la derivada se anula. Eso porque además, acuérdense, estoy asumiendo que la función es derivable aquí adentro. Muy bien. Entonces, en ambos casos, podemos considerar C igual a C1, este es en el caso en el que C1 pertenece en el intervalo, al intervalo abierto A, B, o considerar C igual a C2, esto en el caso en el que C2 pertenezca al intervalo A, B. Y de esta manera, tendríamos que f' de C pues es igual a 0 y es lo que andábamos buscando. Ok, esto es en el caso en el que C1 pertenece al intervalo A, B o C2 pertenece al intervalo A, B. Vamos a ver qué pasa si eso no sucede. Bueno, si esto no sucede, es decir, si suponemos que ni C1, bueno, C1 no pertenece al intervalo abierto A, B y tampoco C2, pues entonces la única opción que les queda es que pertenezcan a los extremos. Es decir, que tanto C1 como C2 pertenece al conjunto que contiene a A y a B. ¿Esto qué significa? Que, fíjense, f de C1 va a ser igual a f de A, que ya sabemos que es igual a f de B. ¿Por qué? Pues porque C1 es uno de estos dos, no sé cuál, pero como f de A es igual a f de B, pues f de C1 va a ser igual a este valor común. Por la misma razón, f de C2 va a ser igual a f de A, que también es igual a f de B. Y de aquí que deducimos, pues sabíamos que la función alcanzaba un máximo en C1, entonces tendríamos que f de C1 es mayor o igual que f de x, quien a su vez va a ser mayor o igual que f de C2, esto para cualquier x en x. Pero además, como f de C1 es igual a f de A, que es igual a f de B, y f de C2 es igual a f de A, que es igual a f de B, pues entonces f de 2 también es igual a f de C1, porque f de C1 era igual a este valor común. Por lo tanto, regresamos a esta desigualdad que teníamos aquí y podemos agregar que f de C2 es igual a f de C1, ¿sí? Esto porque aquí habíamos encontrado esa igualdad. ¿Qué deducimos? Pues deducimos que f de C1 es mayor o igual que f de x, quien a su vez es mayor o igual que f de C1 para todos los x en x. ¿Qué significa eso? Que este valor va a ser igual a f de C1 para cualquier x. Es decir, f de x es igual a f de C1 para toda x y por lo tanto f es constante. ¿Y qué sabemos de las funciones constantes? Pues sabemos que su derivada es 0. En particular, si yo me tomo cualquier valor c en el intervalo abierto, pues entonces f' de c
va a ser igual a 0, ¿sí? Para cualquier valor que yo tome adentro. Entonces, en este caso, pues más fácil, en realidad todos los puntos del intervalo abierto satisfacen que su derivada es igual a 0. Y con esto terminamos la demostración del teorema de Rolle. ¿Sí? Necesitábamos encontrar un punto en el cual la derivada se anulaba. Pues en el primer caso vemos dónde están los máximos, dónde se alcanza el máximo y dónde se alcanza el mínimo. Si cae dentro del intervalo abierto, ya la hicimos, y si no, es porque la función es constante y en ese caso la derivada se anula en todos los puntos. Ok, este es el teorema de Rolle. Vamos con el teorema del valor medio. Voy a cambiar de hoja. Bien, el teorema del valor medio dice lo siguiente. Sea f definida en un intervalo cerrado y acotado, con codominio los reales, una función continua. Si f es derivable en el intervalo abierto a, b, pues entonces va a existir un elemento c en el intervalo abierto a, b, tal que f de b menos f de a es igual a, déjenme escribirla mejor aquí abajo, f' de c por a menos b, perdón, b menos a. Equivalentemente, esta expresión que yo tengo aquí, esta igualdad, se puede escribir como f' de c es igual a f de b menos f de a entre b menos a. Esto porque para que el intervalo no sea trivial y en efecto exista este interior, digamos, pues b tiene que ser distinto de a y por lo tanto b menos a es distinto de 0 y puede pasar dividiendo. Esta forma que yo puse aquí es muy bonita porque nos da directamente la interpretación geométrica de este resultado. ¿Qué me está diciendo esto? Pues si se fijan, f de b menos f de a entre b menos a es la pendiente del segmento que une los puntos a, f de a, b, f de b. Voy a hacer un esquema para ilustrarlo. Entonces, imaginemos que por aquí está a, este es f de a, y por aquí está b y no sé, este es f de b. Y la función no sé qué hace, sé que empieza en f de a y termina en f de b. El segmento que une estos dos puntos va a tener pendiente, este de aquí, tiene pendiente f de b menos f de a entre b menos a. Eso lo deben saber de sus cursos de geometría analítica. Y el teorema del valor medio lo que me dice, pues dentro del intervalo a, b va a haber un punto en el cual la recta tangente tiene la misma pendiente que este segmento. ¿Sí? Por aquí va a estar este punto C, cuya derivada es igual a la pendiente de este segmento. ¿Eso qué significa? Pues que la recta tangente va a tener la misma pendiente y por lo tanto estas dos rectas van a ser paralelas. ¿Sí? Esa es la interpretación geométrica de este resultado. Pues vamos a demostrarlo. En realidad es una consecuencia del teorema de Rolle. ¿Sí? Entonces vamos a escribirlo por aquí, la demostración. Pues vamos a considerar una función auxiliar, sea g de a, b en R, dada por g de x igual a f de x menos f de a menos f de b menos f de a entre b menos a, que multiplica a x menos a.
Voy a alejar tantito esta para estudiar un poquito esta función. Pues a ver, observemos que este de aquí es un valor constante. Este de aquí también es un valor constante. Entonces, pues esta función depende de x y en realidad la parte interesante ocurre aquí y aquí. Observemos que como f es continua, todo esto es constante y la función x menos a es continua, pues g es continua. Entonces g es continua en todo el intervalo a, b. Luego, como la función f es derivable en el intervalo abierto a, b, x menos a es derivable en todo el intervalo y estas son funciones constantes que son derivables y el producto de derivables es derivable, pues tenemos que esta función va a ser derivable en el intervalo abierto a, b, porque ahí es donde esta función es derivable. Entonces también tenemos que g es derivable en el intervalo abierto a, b. Perdón, abierto a, b. Además, observen que g de a es igual a 0. ¿Por qué? Pues si evaluamos g de a va a ser igual a f de a menos f de a menos f de b menos f de a entre b menos a, que multiplica a menos a. ¿Sí? Donde decía x, yo sustituyo la a. Bien, y al momento de hacer esa sustitución, pues aquí f de a menos f de a es igual a 0, a menos a es igual a 0, por lo tanto todo este producto se va a 0 y esto es igual a 0. Por la misma razón, de manera análoga vamos a probar que g de b es igual a 0. Entonces vamos a calcularlo, lo voy a hacer en la siguiente hoja para que no se corte. Nada más me llevo la formulita para que no se les olvide. Entonces g de b va a ser igual a f de b menos f de a menos f de b menos f de a entre b menos a, que multiplica a b menos a. Luego este b menos a se cancela, el f de b se cancela con este menos f de b y el menos f de a se va a cancelar con el menos f de a. ¿Sí? Entonces aquí esto se cancela y por lo tanto g de b es igual a 0. En otras palabras, g de a es igual a g de b. Si se fijan, esto significa que la función g cumple todas las hipótesis del teorema de Rolle. ¿Qué decía el teorema de Rolle? Les recuerdo. Necesitábamos que fuera continua, pues la función g es continua. Necesitábamos que fuera derivable en el intervalo abierto, pues ya. Y necesitábamos que la función en los extremos valiera lo mismo, pues acabamos de probar que vale lo mismo y de hecho vale 0. Entonces el teorema de Rolle me dice, pues entonces vas a encontrar un punto en el cual la derivada se anula. Pues vamos a escribirlo. Entonces esto significa, por el teorema de Rolle, que existe un punto C en el intervalo abierto a, b, tal que g' de C es igual a 0. ¿Pero quién es g'? Pues vamos a recordar quién era la función. Vamos a hacer espacio aquí. Ay. Creo que aquí cabe. Fíjense, si g de x está dada de esta manera, pues entonces g' de x va a ser igual a f' de x. F de a es una constante, entonces la derivada vale 0. Y esto de aquí es una constante que multiplica una función. Entonces va a ser la constante, es decir, menos f de b menos f de a entre b menos a, por la derivada de esto que está aquí adentro. Y la derivada de esto que está aquí adentro, pues es 1. Entonces, la derivada de g es precisamente esto que yo acabo de calcular aquí. ¿Sí? Me lo copio y lo llevo aquí. Entonces, g'
de x es esta forma y por lo tanto g' de c va a ser igual a f' de c menos f de b menos f de a entre b menos a. Pero como sabíamos que g' de c es igual a 0, pues entonces de aquí concluimos que f' de c, voy a pasar este que está restando, lo paso sumando. Entonces f' de c va a ser igual a f de b menos f de a entre b menos a. Que si se fijan era exactamente lo que necesitábamos demostrar. ¿Sí? Pues acabamos y ponemos nuestro cuadrito final. Muy bien. Hay un tercer teorema, que lo vamos a ver ahorita, que es en realidad una generalización de este teorema, que se llama el teorema del valor medio de Cauchy. Entonces vamos a verlo, la demostración es muy similar, casi hasta la podría dejar como un ejercicio, pero para que no se quejen de que les dejo muchos ejercicios, pues vamos a verla aquí. Entonces este se llama el teorema del valor medio de Cauchy. ¿Sí? Y dice lo siguiente. Sean f y g funciones definidas en un intervalo cerrado y acotado con codominio R, ambas continuas y derivables, bueno, continuas. Y supongamos que f y g son derivables en el intervalo abierto a, B. Entonces, el teorema del valor medio me va a decir que del valor medio de Cauchy que va a existir un punto C en el intervalo A, B, tal que f de b menos f de a por, lo voy a escribir todo abajo, por g' de c va a ser igual a g de b menos g de a por f' de c. Si se fijan, si la función g es la función identidad, aquí tendríamos un 1, entonces esto no aparecería, y g de b menos g de a sería igual a b menos a. Esto es exactamente el teorema del valor medio. ¿Sí? Entonces, pues esto es más general porque se vale, lo que nos está diciendo, bueno, eso se vale para cualquier función siempre y cuando sea continua y derivable en el intervalo A, B, no solamente la función identidad. Muy bien, pues vamos a demostrarlo y pues vamos a hacer dos casos. Bien, entonces el caso 1, bueno, demostración. Caso 1 es cuando g de a es igual a g de b. En este caso, si se fijan, pues este valor va a ser igual a 0, porque g de b menos g de a va a ser 0. Además, g cumple todas las hipótesis del teorema de Rolle. Es continua y es derivable en el intervalo a, b y la función g en los extremos es la misma. Entonces, por el teorema de Rolle, va a existir un valor c en el intervalo abierto a, b, tal que g' de c es igual a 0. Y pues en este caso no sé cuánto sea f' de c, pero observen que f de b menos f de a por g' de c, que es esta parte que yo tenía aquí, que yo necesitaba demostrar, va a ser igual a 0. ¿Por qué? Pues porque g' de c es igual a 0. Pero como también g de a es igual a g de b, entonces 0 va a ser igual a g de b menos g de a, que multiplica a f' de c.
sin importarme cuánto es f' de c, porque esto de aquí ya es 0. Y si se fijan, estos dos extremos es precisamente lo que yo necesitaba demostrar. Entonces, por lo tanto, en este caso, f de b menos f de a por g' de c, pues va a ser igual a g de b menos g de a por f' de c. ¿Sí? Entonces, en este caso ya lo demostré. Ahora supongamos que no. Entonces, caso 2 es cuando g de a es distinto de g de b. Pues esto implica que g de b menos g de a es distinto de 0 y por lo tanto yo puedo considerar una función sea h definida en el intervalo cerrado y acotado a, b dada por h de x se va a definir como f de b menos f de a entre g de b menos g de a que multiplica a g de x menos g de a menos f de x menos f de a. Va a ser una función auxiliar. Observen que justo necesitábamos que g de b menos g de a fuera distinto de 0 para yo poder aquí pasar dividiendo y que esta función esté bien definida. Entonces, h está bien definida. Además, observemos que pues g de x es continua, por lo tanto g de x menos g de a es continua. Si yo lo multiplico por esta constante, todo esto es continuo. F de x es continuo y f de a es una constante. Entonces, toda la función es continua. Entonces, además, h es continua. Y, bueno, es continua en todo el intervalo cerrado y acotado. Y además, observen que pues esta es una función constante. La función g es derivable en el intervalo abierto a, b. Por lo tanto, toda esta función g de x menos esta constante va a ser derivable aquí mismo. Si yo lo multiplico por esta constante, todo esto es derivable en este intervalo. Y análogamente, como f es derivable en el intervalo a, b, todo esto va a ser derivable en el intervalo abierto a, b, y por lo tanto toda la función h es derivable en el intervalo abierto a, b. ¿Sí? Entonces h es derivable en a, b. Y por último, vamos a ver cuánto vale h en los extremos. H de a, ¿cuánto sería? Me fijo en mi fórmula y sería igual a, ahí se alcanza a ver, va a ser igual a f de b menos f de a entre g de b menos g de a, que multiplica a g de a menos g de a, esto de aquí pues es un 0, menos f de a menos f de a, pues esto de aquí es otro 0. Entonces, como esto es igual a 0 y esto es igual a 0, h de a es igual a 0. Por otro lado, vamos a ver cuánto es h de b. h de b va a ser igual a f de b menos f de a entre g de b menos g de a. Y aquí tengo que poner g de b menos g de a menos, aquí pongo f de b menos f de a. Si se fijan, esto es justo la función h evaluada en b. ¿Sí? Solamente había que sustituir b aquí y aquí. Muy bien, ya que tenemos esto, pues vamos a simplificarlo. El g de b menos g de a, como es distinto de 0, se cancela con este de aquí. Y me queda que h de b es f de b menos f de a menos f de b menos f de a, pues esto es 0. Entonces, h de a es igual a h de b y ambos valores son 0. Si se fijan entonces, la función h cumple todas las hipótesis del teorema de Rolle. Es continua, es derivable y en la función en los extremos es la misma. Pues por lo tanto, existe un valor c en el intervalo abierto a, b,
tal que h' de c es igual a 0. ¿Quién es h' de c? Pues veamos quién es la derivada de la función h. Vamos a copiarla para que quede más claro. Vamos a pasar aquí. Entonces, si h es de esta forma, pues h' de x va a ser igual a... aquí tengo una multiplicación, pero es una constante que multiplica a esta función. Entonces, la derivada va a ser la constante por la derivada de la función, es decir, g' de x. La derivada de menos g de a es 0, entonces ya no la escribo. Y voy a quitar este paréntesis. Entonces, esta es la derivada de esta parte de aquí y ahora ya solo me falta derivar esto de acá. Pero pues nuevamente esto va a ser menos f' de x, ya que la derivada de esto es menos f' de x menos la derivada de una constante que es 0. Entonces, no escribo el 0. Por lo tanto, pues h' de c va a ser igual a todo lo que yo tengo arriba, pero evaluado en c. Y además, yo sabía que h' de c es igual a 0, entonces todo esto es igual a 0. Ahora, ¿qué hago? Pues yo paso este que está restando, lo paso sumando y obtengo que esto de aquí es igual a f' de c. Y luego, ¿qué hago para terminar? Pues esto que está aquí dividiendo pasa multiplicando y ya con eso termino la prueba. Entonces, esto implica que f de b menos f de a, que multiplica a g' de c, pues va a ser igual a f' de c por g de b menos g de a. Aquí quedó este menos adentro. ¿Sí? Muy bien. Y si se fijan, justo esta expresión es la que yo quería demostrar. Entonces, con esto terminamos la demostración del teorema del valor medio de Cauchy. Muy bien, pues ahora vamos a ver algunas consecuencias de todo lo que acabamos de probar, las cuales van a ser muy útiles. Bueno, el primer corolario va a decir que si f es una función definida en un intervalo abierto y cerrado, continua y derivable en el intervalo abierto a, b, tal que la derivada en cualquier punto es 0, pues entonces va a ser constante. ¿Sí? Entonces, si la derivada en todos los puntos en el interior del intervalo es 0 y la función es continua, pues la función va a ser una función constante. Que es el recíproco de lo que ya sabíamos, ¿no? De que si la función es constante, entonces su derivada es 0. Bien, entonces vamos a probarlo. ¿Qué necesito yo demostrar? Pues necesito demostrar que es constante. ¿Cómo se demuestra eso? Pues yo puedo demostrar simplemente que f de x es igual a f de a para todo x en el intervalo a, b. Si yo demuestro eso, pues para cualquier valor, f de x es igual a f de a, y eso justo me está probando que es constante. Entonces, vamos a demostrar esto, pero lo vamos a hacer por contrapositiva. Entonces, supongamos que no. Eso significa que va a existir un valor, digamos, d en el intervalo a, b, tal que f de d es distinto de f de a. ¿Y eso qué significa? Pues esto significa, por un lado, d está aquí, pero como f de d es distinto de f de a, en particular, pues d también es distinto de a, ¿no? Eso implica que el valor f de d menos f de a
es distinto de 0 y como D menos A también es distinto de 0, pues entonces f de D menos f de A entre D menos A es distinto de 0. ¿Sí? Como este valor es distinto de 0, puede dividir y además el numerador es distinto de 0, entonces todo esto es distinto de 0. Bien. Luego, como f es continua en todo el intervalo, en particular f va a ser continua en el intervalo a, d, ¿sí? El cual se queda dentro de a, b. Y además, como f era derivable en el intervalo abierto a, b, dejamos ponerlo, y además, como f era derivable en todo el intervalo a, b, pues entonces va a ser derivable en el intervalo a, d abierto. Entonces, además, f es derivable en a, d. Pues de aquí que concluyo por el teorema del valor medio, pues va a existir un punto C en a, d abierto, el cual se queda contenido en a, b, tal que la derivada en C de la función va a ser precisamente este valor. Pero habíamos dicho que justo ese valor es distinto de 0 y pues por lo tanto encontramos un valor C en el intervalo abierto a, b tal que f' de C es distinto de 0 y eso contradice en la hipótesis, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que no es cierto que la derivada es, aquí está, no es cierto que la derivada se anula en todos los puntos del intervalo a, b. Y pues como esto no sucede, concluimos que f sí es constante. Es decir, que f de x es igual a f de a para todo, voy a poner aquí símbolo de contradicción, entonces concluimos que f de x es igual a f de a para todo x en el intervalo a, b. Y con esto terminamos la prueba. Esto ya prueba que la función es constante. Bien, el siguiente corolario se deduce de lo que acabamos de demostrar y dice lo siguiente. Sean f y g funciones definidas en un intervalo cerrado y acotado a, b, con codominio R, continuas, y supongamos que son derivables en el intervalo a, b abierto. Si la derivada de x es igual a la derivada de f es igual a la derivada de g para todo x en el intervalo abierto a, b, entonces va a existir una constante k en R tal que f de x es igual a g de x más k. Esto para cualquier x en a, b. ¿Sí? En otras palabras, si dos funciones tienen la misma derivada, entonces las dos funciones son la misma, salvo una constante. Pues vamos a demostrar este corolario. Consideremos la función auxiliar h, definida en el mismo intervalo, con codominio de los reales, dada por h de x igual a f de x menos g de x. Pues entonces, fíjense, h es continua en todo el intervalo porque es resta de dos funciones continuas. H es derivable en el intervalo abierto porque es resta de funciones derivables en el intervalo abierto. Y además, pues h' de x es igual a f' de x menos g' de x, pero por hipótesis, f' de x es igual a g' de x, entonces esto es igual a 0. Esto para cualquier x en a, b.
por el corolario anterior, pues va a existir K en los reales, tal que h de x es igual a k. Es decir, la función h es constante. Pues ¿esto qué significa? Pues esto significa que k es igual a h de x, pero h de x era igual a f de x menos g de x, y esto implica que f de x es igual a g de x más k para cualquier x en a, b. Y esto era justo lo que necesitábamos probar, que la función f y g eran prácticamente la misma, salvo la suma por una constante. Pues muy bien, como ya demostramos lo que queríamos, ponemos nuestro cuadrado y acabamos el corolario. Bien. Y ya para terminar, vamos a ver cómo el signo de la derivada nos puede ayudar a saber si la función es creciente o decreciente. Entonces, para ello, quisiera antes recordar una definición o hacer énfasis más bien en una definición. Definición. Ay, lo que escribí aquí, definición. Sea f una función definida en un intervalo con codominios los reales. Entonces, vamos a decir que f es monótona creciente si para cualquier par de puntos x y y en el dominio con x menor o igual que y, se cumple que f de x es menor o igual que f de y. Por otro lado, vamos a decir que f es monótona decreciente si para cualquier x y y en el intervalo con x menor o igual que y se cumple que esta desigualdad se invierte. Es decir, f de y es menor o igual que f de x. En otras palabras, pues las funciones crecientes siempre van para arriba, pero puede ser que en algún momento queden como constantes y luego sigan subiendo. Entonces, esas son las monótonas crecientes. Las monótonas decrecientes pues van bajando, pero puede ser que en algún momento se quede constante y luego sigan bajando. ¿Sí? Entonces, no son necesariamente funciones inyectivas. Por otro lado, f va a ser estrictamente creciente si para cualquier par de puntos x y y en el intervalo con x menor estricto que y, se cumple que f de x es menor estricto que f de y. Y este le puse 2, pero debería ser 3. Por último, f es estrictamente decreciente si para cualquier par de puntos x y y en y tales que x es estrictamente menor que y, se cumple que f de x va a ser estrictamente mayor que f de y. ¿Sí? Estas de aquí son, bueno, ya se han trabajado, son precisamente funciones inyectivas. ¿Sí? Estas es estrictamente creciente, sí, pues siempre va subiendo y en ningún momento se estanca. Y las decrecientes, pues bajan, pero en ningún momento se estancan. Ok. Hago este énfasis porque dependiendo del autor al que vayan a leer, puede ser que les llame crecientes a las monótonas decrecientes. Por cierto, estas dos se llaman monótonas, ya lo habíamos visto. Si una función es monótona, sí, solo sí, o es monótona creciente o monótona decreciente. Ahora sí, entonces hago este énfasis porque dependiendo del autor puede ser que les llame creciente y decreciente a las monótonas crecientes y monótonas decrecientes y estrictamente creciente y estrictamente decreciente a pues las estrictamente crecientes y estrictamente decrecientes. O puede ser que le llame creciente y decreciente a las que son estrictas y monótona creciente, monótona decreciente a las que no lo son.
Para que no haya confusión, voy a hacer un poco de redundancia y enfatizar si es monótona creciente o monótona decreciente o si es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. ¿Sí? Ok. Una vez hecho ese pequeño recordatorio, vamos con el teorema. Sea I en R un intervalo y f de I en R derivable. Entonces la primera parte va a decir que f es monótona creciente si y solo si f' de x es mayor o igual que 0 para todo xn. Yo voy a poner aquí, si además, bueno, mejor lo pongo como otro inciso. 2, f es monótona decreciente si y solo si f' de x es menor o igual que 0. Y 3, si f' de x es mayor estricto que 0 para todo x, entonces f es estrictamente creciente. Y 4, si f' de x es menor que 0 para todo x en y, pues entonces f va a ser estrictamente decreciente. Aquí el recíproco no se vale, ya que hay funciones que sí son estrictamente crecientes o estrictamente decrecientes, pero en las cuales para algunos puntos la derivada se anula. ¿Sí? Por ejemplo, la función x cúbica, si tomamos f de x igual a x cúbica, pues entonces f' de x es igual a 3x cuadrada. Y por lo tanto f' de 0 es igual a 0, pero la función f sí es estrictamente creciente. Entonces, el recíproco no se vale en ninguno de los dos casos, pero esta implicación sí se vale. Ok, entonces vamos a demostrar el teorema. Yo les voy a demostrar este y les va a quedar como ejercicio el 2 y el 4. ¿Sí? Entonces vamos a demostrarlo. Muy bien, entonces comencemos con la parte 1. La parte 1 nos pide demostrar, bueno, es una doble implicación. Vamos a probar primero que si f es monótona creciente, entonces la derivada es mayor o igual que 0. Y cuando hagamos el regreso, de paso vamos a demostrar este 3. ¿Sí? Entonces vamos con la ida. La ida que nos dice, pues supongamos que f es monótona creciente. Y lo que tenemos que demostrar es que la derivada es mayor o igual que 0 para todo xn. Aquí quedó muy feo. Muy bien, entonces eso es lo que yo necesito probar. ¿Cómo le hago? Pues voy a recordar un poco la definición de derivada. Entonces, voy a considerar un punto arbitrario en el intervalo. Y lo que tengo que demostrar es que para ese punto arbitrario, f' de a es mayor o igual que 0. Como es arbitrario, ya habré probado esta desigualdad para cualquier elemento del dominio. Ahora, observemos que si x es mayor que a, como la función es monótona creciente, pues f de x va a ser mayor o igual que f de a. Y esto quiere decir que f de x menos f de a va a ser mayor o igual que 0. Y por lo tanto, f de x menos f de a entre x menos a es mayor o igual que 0. Esto en el caso en el que x sea mayor que a. Ahora, si x es menor que a,
como la función es monótona creciente, pues entonces f de x va a ser menor o igual que f de a, y por lo tanto f de x menos f de a es menor o igual que 0. Y también vamos a tener que x menos a va a ser menor que 0. Pues en este caso, f de x menos f de a entre x menos a va a ser un número no positivo entre un número negativo, pues esto es positivo, ¿sí? Mayor o igual que 0, perdón, ya que el numerador sí puede ser igual a 0. Ok, entonces, no importa si x es menor que a, o, perdón, si x es mayor que a o si x es menor que a, este valor siempre va a ser mayor o igual que 0. Y si se fijan, ¿quién es este valor? Pues este valor, cuando x se acerca a A, se acerca a la derivada de a. Eso quiere decir que el límite, cuando x tiende a, de f de x menos f de a, entre x menos a, que ya sabemos que es la derivada en a, pues va a ser mayor o igual que 0. Por los teoremas de comparación para límites. Entonces, pues ya probamos que f' de a es mayor o igual que 0, y esto fue para cualquier a en el intervalo, pues concluimos que f' de x es mayor o igual que 0 para todo x en el intervalo. ¿Sí? Esto es la primera parte de la prueba. Ahora vamos con el regreso. Entonces, el regreso que nos pide demostrar que si la derivada es mayor o igual que 0, entonces supongamos que la derivada es mayor o igual que 0 para todos los elementos x en el dominio, y lo que necesitamos demostrar es que f es monótona creciente. Y a la par voy a ir probando el inciso 3. El inciso 3, ¿qué me decía? Pues me decía que si f' de x es mayor que 0, entonces f es estrictamente creciente. ¿Sí? Lo voy a ir haciendo, bueno, a la par más o menos. Ok, entonces, pues para probar esto vamos a considerar dos puntos, x y y, sean x y y puntos arbitrarios en el intervalo, tales que x es menor que y. Y lo que yo tengo que demostrar, pues es que f de x es menor o igual que f de y. Esto es en el caso del regreso. Y en el caso del inciso 3, yo lo que necesitaría probar es que f de x es menor que f de y. Entonces, el inciso 3 lo voy a dejar ahorita olvidado y regreso a él en su momento. Entonces, nos vamos a quedar con lo negro, ¿sí? Si quieren ahorita olvidarse de esto de aquí, esto es el inciso 3. Para que no se confundan, vamos a suponer que la derivada es mayor o igual que 0 y vamos a probar que es monótona creciente. Ok, entonces, por el teorema del valor medio, pues va a existir un elemento C en el intervalo x, y, tal que f de y menos f de x va a ser igual a f' de c por y menos x. ¿Por qué pude yo aplicar el teorema del valor medio? Pues sabíamos que la función es derivable en todo el intervalo y, en particular en este intervalo, que además es continua en todo el intervalo y, en particular en este intervalo. Entonces, yo puedo aplicar el teorema del valor medio y encontrar este valor c, tal que la derivada en ese punto por y menos x es igual a f de y menos f de x. Ahora, pues simplemente observen que por hipótesis f' de c es mayor o igual que 0 y y menos x siempre es mayor que 0. Entonces, todo esto es mayor o igual que 0 y por lo tanto concluimos que f de y menos f de x es mayor o igual que 0, y esto implica que f de y menos f de x, perdón, paso este que está aquí
restando lo paso sumando y concluyo simplemente que f de y es mayor o igual que f de x. Y eso ya prueba el regreso. Pero había todavía esta parte 3 que yo quería demostrar, ¿no? En la parte 3 me decía, lo voy a escribir acá, 3. La parte 3 me decía, supongamos que f' de x es mayor que 0 para todos los x en el intervalo y lo que hay que demostrar es que es estrictamente creciente, ¿sí? F es estrictamente creciente. Entonces yo consideraba estos dos puntos, x y y en el intervalo. Voy a copiar toda esta demostración porque es casi la misma. Entonces, considero estos dos puntos, x y y en el intervalo, y yo ahora lo que necesito demostrar es que si x es estrictamente menor que y, entonces f de x es estrictamente menor que f de y. ¿Sí? Esto es lo que yo necesito probar. Pues igual aplico el teorema del valor medio, porque se vale, y va a existir este valor c, tal que se cumple la consecuencia del teorema del valor medio. ¿Qué significa eso? Pues que la derivada en c por y menos x es exactamente igual a f de y menos f de x. Pero por hipótesis, f' de c es mayor que 0. Y como x es menor estricto que y, pues entonces y menos x también es mayor que 0. Entonces, esta parte de aquí también es mayor que 0. ¿Qué pasa si multiplicamos un número positivo por otro? Pues nos da algo que también es mayor que 0. Pues por lo tanto, f de y es mayor que f de x y eso es precisamente lo que queríamos probar. Pues ahora sí, con esto ya probamos todo el inciso 1, todo el inciso 3 y el 2 y el 4 quedan como ejercicio. Bien, nada más les recuerdo que el recíproco del 3 y el 4 pues no se vale. Aquí hay un contraejemplo. Bueno, ya lo borré, pero el contraejemplo era el de la función. Ah, no, aquí está. El 3 y el 4. El recíproco no se vale. El contraejemplo, pues en este caso es la función x cúbica y aquí pueden considerar menos x cúbica e igual funciona. Ok, con este teorema terminamos el día de hoy y mañana en el siguiente video vamos a continuar hablando de máximos y mínimos. Cuídense y hasta la próxima.